In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, en las tres sesiones de hoy, las tres partes de la sesión de hoy, vamos a tratar los apartados 8 y 9. No los veremos completos, son la parte más compleja de todo los capítulos más complejos, sobre todo el octavo, de toda esta parte de la lógica formal, pero quiero que lo terminemos ya hoy. Diremos solo algunas cosas más bien genéricas, no podremos tratar todo porque tenemos que ver, por lo menos dedicar las tres sesiones que nos quedan después de esta a la ontología formal y a, otros temas que abren más la lógica hacia lo que nos interesa de ontología y de metafísica. Pero lo de hoy tenemos que verlo porque después de haber tratado de las definiciones de teoría, cómo se entiende una teoría, todo lo que conlleva la teoría formal, la teoría formalizada, quiero decir. Fijaos que habíamos visto el tema de los conceptos intrínsecos a la teoría, esto era una cosa enormemente importante. Ahora se trata de ver una serie de teoremas, son metateoremas, porque se refieren al conjunto de las teorías. Básicamente, teorema de la finitud sintáctica del cálculo, teorema de la corrección de Löwenheim-Skolem, teorema de completitud, teorema de compacidad, teorema de incompletitud, este es el famosísimo teorema de Gödel, y luego, estos ya no nos va a dar tiempo a verlos porque si no ya sería larguísimo, ver el problema de la decisión, esto simplemente es un apunte, y luego el problema de la parada, que nos abre a toda la cuestión de las máquinas de Turing, la relación que tiene la lógica con la informática, pero aquí que no creo que nos dé tiempo. Y luego, el capitulito muy interesante, donde van a aparecer, sería la conclusión de todo lo anterior. Cuando nos encontramos con una teoría de primer orden, ¿por qué son tan potentes? Son las que utiliza la ciencia, pero al mismo tiempo los límites que tienen como consecuencia de todos estos teoremas. Así que vamos a ir viendo, repito, no lo podremos ver con todo detalle, pero por lo menos hacernos una idea general. Vamos a ampliar esto. Aquí comienza con bastante sentido del humor los metateoremas, aquella frase de Wittgenstein de que en lógica nunca puede haber sorpresas. Aquí la sorpresa la dio Gödel con los teoremas estos porque no era lo que esperaban, pero ciertamente es algo que se ha ido demostrando. Aquí tenéis un poco la lista con las abreviaturas además que se suelen utilizar para referirnos a estos teoremas. Vamos a irlo viendo. Una vez presentados y asimilados los principales conceptos intrínsecos a un sistema formal S, acordaos todo lo que dijimos de los sistemas formales en el día anterior, ya se pueden enunciar y ofrecer el esquema demostrativo sintético de los principales metateoremas sobre el mismo sistema formal, considerado siempre en el primer orden y por tanto incluyendo esencialmente los cálculos proposicional C y el cálculo predicativo P. Nos vamos a mover en el primer orden. Acordaos que vamos a cuantificar solo acerca de variables individuales, no cuantificaremos sobre predicados, aunque haremos alguna referencia a esto, sobre todo en el capítulo 9 nos va a salir. Pero, por tanto, los cálculos que vamos a utilizar, el cálculo proposicional C y el cálculo de predicados P, en el que nos detuvimos especial tiempo, y por eso muchas cosas que vimos en aquel capítulo cuarto, que era tan largo y tan complejo, nos están saliendo ahora continuamente. Bien, aquí tenéis un poco los enunciados y más o menos cuándo se fueron desarrollando, de quién dependen cada uno de ellos. Aquí lo tenéis. Bien. Como es obvio, no son teoremas del cálculo, sino teoremas sobre el cálculo de S. Acordaos, voy a volver a sacarlo aquí para que no lo perdáis nunca de vista. Cuando hablábamos de una teoría formalizada, hablábamos del cálculo formal como sistema formal. Acordaos, el cálculo tenía un lenguaje y unas reglas deductivas. Entonces, cuando hablamos de estos metateoremas, como se explica aquí, son teoremas sobre el cálculo, o sea, metateoremas. No es que en el cálculo tú saques uno de estos teoremas, sino son teoremas que van a tratar acerca del mismo cálculo. O sea,
como dice aquí, se sitúan a un nivel metateórico respecto a las cuestiones de la lógica consideradas en sentido más técnico. La lógica de estos metateoremas será también una metalógica, en cuanto que no se refiere a las relaciones entre proposiciones del lenguaje objeto con objetos externos a dichas proposiciones, sin entrar aquí en cómo se relacionan los objetos con el lenguaje, que eso nos llevaría muy lejos, sino las relaciones entre las expresiones del lenguaje objeto y ellas mismas, por decirlo de una manera, entre el lenguaje objeto y su misma sistematicidad, sobre todo con respecto a sus propiedades fundamentales. Aquí recuerda que como notación general usaremos la variable x para denotar un conjunto de fórmulas cualquiera que pertenecen al sistema formal sobre las cuales están definidas tales propiedades. Habíamos visto ya las propiedades que tenían los sistemas formales. Entonces, para designar ese conjunto cualquiera de fórmulas se va a utilizar la variable x. O sea que, por tanto, en todo esto, el tema del metalenguaje, lo que vamos a ver son las relaciones entre las expresiones del lenguaje objeto, o sea, del lenguaje que estamos estudiando, y ellas mismas, o sea, entre el lenguaje objeto y su misma sistematicidad, teniendo presente las propiedades, las características de los sistemas formales que habíamos visto antes. Entonces, vamos a comenzar. El primero es sencillito. Teorema de finitud sintáctica del cálculo. Si una fórmula alfa es derivable desde un conjunto de premisas X, entonces existe un subconjunto finito propio o impropio de X, tal que de él es derivable alfa. Aquí de momento nos referimos solo al campo de la derivabilidad. La cosa es relativamente sencilla. Si de este conjunto X es derivable la fórmula alfa, va a existir un subconjunto, que en este caso va a ser un subconjunto finito, que llamamos Z, por eso, fijaos aquí, está incluido, no es pertenece, sino está incluido en X, fin, quiere decir de una manera finita, porque si X fuera finito, obviamente sí, está claro que el subconjunto tiene que ser finito, pero X podría ser infinito. Entonces lo que te dice es que en cualquier caso va a existir un Z que sea finito. Y la cosa es que, o sea, existe un Z que es subconjunto finito de X, y a la vez de ese subconjunto Z va a ser derivable la fórmula alfa. Este es el teorema de la finitud sintáctica del cálculo. Pues aquí recuerda este signo, entendemos un símbolo para la relación de inclusión de un conjunto finito. Z está incluido en X. De hecho, o la derivación de parte la derivación parte como axioma de X es derivable alfa, y esto también, también tenemos de alfa es derivable alfa, solo que aquí no va a dar toda la demostración. O en todo caso, de derivaciones con un número finito de premisas, de manera que repitiendo las asunciones y el uso de reglas, tengamos en todo caso conjuntos finitos de fórmulas. Por lo tanto, también en la última derivación se tendrá un número finito de premisas. Bien, pues estas son indicaciones sobre cómo se puede derivar este teorema. Lo más interesante es esto que dice al final. Es un teorema importante porque, como veremos en la conclusión del teorema de completitud, si es verdad que las nociones sintácticas son finitas, mientras que las semánticas no lo son, sin embargo, cuando el cálculo es completo, la noción infinitaria de consecuencia lógica, semántica, es intercambiable con la finitaria de derivación, que es sintaxis. Acordaos que la consecuencia lógica, para que algo fuera consecuencia lógica, todo lo que era modelo de X tenía que ser modelo de alfa. ¿Os acordáis? En consecuencia lógica voy a volverlo a sacar porque esto lo vimos y esto lo pregunté varias veces y creo que más o menos os quedó clara, pero lo recordamos, consecuencia de verdad lógica. Fijaos que en la consecuencia de verdad lógica le habíamos dicho que una fórmula alfa es consecuencia lógica o verdad lógica de un conjunto de fórmulas X si y solo si todas las interpretaciones que son modelo de X son también modelo de alfa. Con lo cual estamos hablando ya de todas.
Estamos ya en una noción que va a tener que ver con los infinitos, mientras que en lo que estamos, la derivabilidad es una cosa muchísimo más sencilla. Ahí no entramos en todo el tema de los modelos, pero en la consecuencia lógica, acordaos, todas las interpretaciones que son modelo de X son también modelo de alfa. Por eso, como estaban el todas, ahí ya es donde la cosa se iba a complicar. Entonces, lo que te dice el teorema de finitud, o sea, este teorema lo que recuerda es que vamos a estar utilizando nociones sintácticas que siempre van a ser finitas, porque aunque X fuera un conjunto infinito, siempre va a existir un subconjunto finito del cual vas a poder derivar alfa. Es un poco la idea. O sea, por esto este teorema es tan importante. Teorema de corrección. Si una fórmula alfa es derivable desde un conjunto de premisas X, entonces es una consecuencia lógica de ese mismo conjunto. O sea, aquí, si alfa es derivable de X, o si queréis, si alfa es demostrable, acordaos que con demostrable o derivable estamos en la sintaxis, también va a valer la consecuencia lógica. Si una fórmula alfa es derivable desde un conjunto de premisas X, entonces alfa es una consecuencia lógica de ese mismo conjunto. Dicho con otras palabras, si alfa es demostrable, entonces alfa es verdadera, porque acordaos, verdadera hace referencia hacía referencia a la interpretación, o sea, todo lo que hace verdadero X también hace verdadero alfa. Por eso podemos poner aquí lo de consecuencia lógica. Dice, este teorema se demuestra inductiva. Mira, aquí me explica un poco cómo habría que hacer la demostración. Simplemente recordamos, simplemente vemos esto, aunque no vamos a ver toda la demostración. Este teorema se demuestra inductivamente a partir del caso base más sencillo. De X es derivable alfa, paso a paso, para todas las reglas de los cálculos C y P, vistas antes. Si estas reglas son correctas, harán pasar a la fórmula correcta del paso base a una nueva fórmula correcta del paso de inducción. O sea, si las fórmulas son correctas, mantienen la corrección también en las fórmulas donde se aplican, haciendo así que la corrección resulte hereditaria. O sea, vas partiendo de cada una de las reglas, se va aplicando a toda una serie de pasos y entonces ya llegarías al final a que alfa es consecuencia lógica de X. Pone la base como un axioma, alfa es derivable de X si alfa pertenece a X, sería un punto básico, sería, digamos, el caso más básico. Sea I una interpretación genérica, entonces es inmediato que para todo I hace verdadera a X, y como consecuencia I hace verdadera a alfa, o si queréis, X es verdadera en I, alfa es verdadera en I. Porque alfa pertenece a X y por ello todo modelo de X es modelo de alfa. Luego alfa es consecuencia lógica de X. O sea que, como veis, es volver a tomar la noción de consecuencia lógica. Y esto luego lo vas aplicando a otros conectivos lógicos, pero aquí ya no nos entretenemos más, que si no nos da tiempo a verlo. Podéis leerlo de todas maneras. De todos modos, lo fundamental es esto. Y repito, aquí se trata de recordar la noción de consecuencia lógica, lo que tenía que ver con la verdad y lo de los modelos. Bien. Teorema de Levenheim-Skolem. Esto es una cosa un poco más complicada. Vamos a apuntar solo lo fundamental porque quiero que nos centremos luego en el teorema de completitud de Gödel. No el de incompletitud, sino de completitud. ¿Qué es lo que te dice este teorema? Es un teorema semántico enunciado y demostrado inicialmente por Leopold Levenheim en un escrito en 1915, extendido posteriormente por Skolem entre 1920 y 1929. Se refiere al concepto de satisfacibilidad. Acordaos, tiene que existir un modelo que haga verdadera esta fórmula. Entonces, la fórmula es satisfacible y por ello al concepto de modelo. Hemos visto para el cálculo de predicados que una relación modelo para una fórmula o de un conjunto de fórmulas viene dada por una función interpretación, acordaos, que hace verdadera la fórmula o las fórmulas del conjunto al asignar, mediante una función de asignación mu, un valor determinado a las variables individuales.
En el caso del cálculo proposicional, exclusivamente los valores 0, 1 a las variables proposicionales. Acordaos la fórmula de asignación, primero decía qué tipo de variable teníamos y luego se le asignaba el valor 1 o 0. Más en general, habíamos definido una estructura modelo con un soporte de valores y una función de valoración, acordaos valoración e interpretación, entre los elementos del lenguaje y los objetos en D. O sea, esto lo habíamos visto, el tema de estructura modelo. Aquí la nota. Es claro a partir de la sustitución de valores de un dominio en lugar de otro en el puesto de las variables que la fórmula se convertirá en una proposición verdadera o falsa para este dominio de objetos, en el lugar de verdadera o falsa para otro dominio de objetos. Claro, una determinada fórmula en este dominio puede ser verdadera, pero en otro dominio puede ser falsa. Esto es, la misma teoría simbólica o sistema simbólico de fórmulas puede ser interpretada en muchos modelos relativamente a los dominios de asignación de valores. Acordaos que os había puesto el ejemplo así, aunque fuera muy de andar por casa, que las ecuaciones que sirvieron para explicar el campo electromagnético habían servido antes para cuestiones que tenían que ver con los fluidos. Tienes una interpretación de esas ecuaciones en un campo, otra interpretación en otro. Pero las fórmulas matemáticas eran las mismas. Aquí esto es de una manera mucho más amplia. Por tanto, acordaos lo de estructura modelo, el soporte y la función de interpretación. ¿Qué es lo que se centra el teorema de Leibniz-Kolem? Pues se centra en este dominio. Nos está diciendo cosas de este dominio. Nos dice cuál es su cardinalidad. Acordaos, la cardinalidad en teoría de los conjuntos tenía que ver con el tipo con el tipo, si era infinito, el tipo de infinito que era, o si no, con el número de elementos que tenía ese conjunto. Aquí hace referencia a la fórmula escrita en forma normal. Acordaos, habíamos sacado fuera todos los cuantificadores. Primero el cuantificador existencial, el cuantificador universal, y luego el cuantificador existencial, y dice que una fórmula escrita en forma normal o bien es una contradicción, entonces ya sería falsa, o bien es ya satisfacible en un dominio finito o numerable. O sea, esta fórmula va a ser satisfacible, vamos a encontrar un modelo, por lo menos, y lo que te dice es que el dominio de ese modelo o bien es finito, o sea, es un número finito de elementos el que tiene este modelo, o si fuera infinito, es una infinidad numerable. Acordaos, la infinidad numerable era el primer orden de los infinitos. Era el infinito de los números naturales, que os acordáis que era el mismo infinito que el de los números racionales, pero no es el infinito de los números reales, que será un infinito de orden superior. Con lo cual, lo que te dice es que el dominio, en este caso, o bien es un dominio finito, o bien es un dominio que pertenece al numerable. Dice alfa puede ser una fórmula finita o una fórmula que es, por ejemplo, la suma de una infinidad numerable de fórmulas del primer orden. O sea, la misma fórmula podría ser finita o podría ser la suma de una infinidad numerable de fórmulas del primer orden. Y por tanto, por eso es por lo que se ha escrito aquí al infinito, porque podría haber aquí las variables que forman esa fórmula pueden ir al infinito. Y se cumple este metateorema. Bien, dicho de otra manera, sea T una teoría del primer orden y de cardinalidad numerable. Si T es satisfacible, lo es en un dominio numerable. O sea, si la teoría es satisfacible, existe al menos un modelo para el cual es verdadera, el dominio de ese modelo, acordaos, el dominio, perdón, el soporte, acordaos, dominio, soporte de ese modelo, es numerable, tiene que ser del primer tipo de infinito. Aquí presenta una generalización, extiende un poco estas cosas. Recuerda que si la cardinalidad del modelo fuera demasiado grande, o sea, si resulta que nos hubiéramos encontrado con un sistema en el cual el modelo ya superaba el numerable, podríamos restringir ese modelo
a submodelos con una cardinalidad inferior. Esto ya es una cosa bastante abstracta, pero luego digamos, la consecuencia interesante, no entro aquí en más detalles, es esta. El teorema muestra que una teoría formal en el primer orden, os he acordado, siempre estamos en el primer orden, no llega a individuar unívocamente aquello de lo que habla porque no tiene un único modelo o modelos isomorfos entre sí. Esto es, no es capaz de establecer cuáles son sus interpretaciones normales ni la cardinalidad de las mismas. Por ejemplo, Skolem demuestra que para la teoría de los números ordinaria, una axiomática estándar de primer orden, por ejemplo la aritmética de Peano, que habíamos visto cuando vimos las teorías formales, por citar la más conocida, no individúa unívocamente los naturales. ¿Por qué no individúa unívocamente los naturales? Porque existen otros modelos no estándar para los naturales en los que valen las propiedades de los naturales. Y esos modelos no tienen la misma estructura de los modelos estándar. Por ejemplo, pueden ser más que numerables. Este hecho tiene una consecuencia importante para las teorías del primer orden. Se dice que son no categóricas. Esto es, tienen un límite intrínseco respecto a la capacidad de caracterizar o expresar, eso es categorizar, por vía axiomática, estructuras y conceptos. O sea, con la fórmula de Skolem, lo que nos interesa es que una teoría formal del primer orden no tiene un único modelo, ni modelos que sean isomorfos entre sí. Entonces, como pueden darse otros modelos, no vamos a poder, diríamos, localizar perfectamente si este modelo que estamos empleando nos sirve para otras cosas con otros modelos que son parecidos, porque no tienen, o sea, esos otros modelos no tienen la misma estructura de los modelos estándar, porque su dominio puede ser mayor que el numerable. Entonces ya no podemos categorizar con las teorías de primer orden. O sea, no se va a poder establecer cuál es la interpretación normal ni la cardinalidad de la misma. No la vas a poder poner en correspondencia biunívoca los diversos modelos. Se van a poder dar otros modelos que tengan otra cardinalidad distinta, con lo cual no vas a poder, las teorías de primer orden no van a ser categóricas. De todos modos, sobre esto comentaremos algo cuando digamos algunas cuestiones del capítulo 9. Y el teorema de completitud, ojo, no es el de incompletitud, sino el de completitud, son dos cosas distintas, lo veremos cuando veamos la siguiente parte, lo del teorema de incompletitud, pero primero Gödel demostró el teorema de completitud. ¿Esto qué fue? Pues fue su tesis de doctorado en la Universidad de Viena en el 1929, lo reelaboró luego en un artículo, y Gödel quiso responder a la pregunta planteada por Hilbert sobre la completitud de los axiomas de un sistema. El problema se formulaba de la siguiente manera, era pasar de la consecuencia lógica alfa es consecuencia lógica de x a alfa es derivable de x. La pregunta sería, ¿toda consecuencia lógica a partir de un conjunto de premisas, alfa es consecuencia lógica de x, es demostrable a partir de ese conjunto mediante una sucesión finita, fijaos, una sucesión finita de inferencias formales? Gödel demostró este teorema en lo que él llamó el cálculo funcional restringido. Después se extendería de todo sistema formal S. O sea, la cosa va a ser poder pasar de toda consecuencia lógica si se puede demostrar alfa es consecuencia lógica de x, si se puede demostrar, alfa es demostrable a partir de x. En un sistema formal S, pero atención, el sistema formal tiene que ser del primer orden. Los cuantificadores actúan solo sobre variables individuales, no actúan sobre predicados. Esto vale en el cálculo C, el cálculo de proposiciones y el cálculo de predicados, que ya hemos visto, cuyo dominio de valores que hay que asignar a las variables del sistema es un conjunto de cardinalidad numerable, o sea, o es un dominio finito,
o es un infinito numerable. Estamos, por tanto, en el infinito más bajo. O sea, el dominio de valores tiene que ser o bien finito o bien un infinito numerable. Aquí plantea esto Gödel en el marco de los Principia Mathematica. Acordaos que habíamos visto el sistema de los Principia Mathematica, lo tenéis indicado, o el sistema de Hilbert, también lo tenéis, lo habíamos visto. Entonces, Gödel plantea varias formulaciones del principio de completitud. Toda forma universalmente válida de S es demostrable. Universalmente válida para una fórmula alfa significa alfa es verdadera en toda interpretación de S. Otra posibilidad, toda fórmula S o es refutable o es satisfacible. Es decir, no se da el caso en el que una fórmula quede indecisa respecto a su demostrabilidad, o ella, y aquí el o es disyuntivo, o su negación tienen un modelo o tienen una demostración. En realidad esta formulación se sigue de la anterior, lo comenta aquí. Sea beta una fórmula universalmente válida, entonces no beta no es satisfacible, y como no beta no es satisfacible, por tanto es refutable. O sea, se puede demostrar que la negación de la negación es demostrable la negación de la negación de beta. Esto es beta. Fijaos, nos mantenemos en el cálculo completamente clásico. Y también vale el viceversa, o sea, se puede ir en el sentido contrario. Del primero se sigue el segundo. O sea, aquí lo que está diciendo es que del 2 puedes pasar al 1 y que del 1 puedes pasar al 2. Lo explica aquí. Sea beta una fórmula refutable, entonces no beta será satisfacible y por tanto será demostrable no beta. Supongamos que sea irrefutable, o sea que nunca se pueda refutar. Entonces tendríamos que la negación de la negación de beta siempre satisfacible y por tanto universalmente válida. Y por tanto siempre demostrable la negación de la negación de beta, o sea que equivaldría a beta. Estamos aquí en el cálculo, repito, en el cálculo clásico. Y esto se puede formular luego de una tercera manera. Todo sistema coherente de axiomas S tiene una realización. Esto está relacionado con lo que había dicho Hilbert, según el cual la coherencia de un sistema S es criterio necesario y suficiente para la demostración de aquello de lo cual tratan el sistema y sus axiomas. O sea, dicen que debe existir. Si tales axiomas no llevan a contradicción, entonces existe. Acordaos que para Hilbert la existencia dependía de la no contradicción. Existe para ellos una realización, prescindiendo del hecho de que sea efectivamente construible. O sea, que tú la puedas ir construyendo paso a paso, eso ya es otro cantar. Pero para Hilbert, si no había contradicción, existía una realización de ese sistema. ¿En qué sentido esta formulación, esta tercera, está conectada con las otras dos? En el sentido de que el metateorema de completitud tiene que ver con la clausura de la capacidad de inferencia sintáctico-semántica del sistema. O sea que tú has cerrado el sistema de manera que no hay nada que se escapa del sistema, por eso es completo. Así pues, todas las consecuencias lógicas, o sea, todas las fórmulas verdaderas en cualquier interpretación de las variables son demostrables. Eso sería la primera versión. Si algunas fórmulas del sistema no fueran consecuencias lógicas, entonces hay dos opciones. O bien son satisfacibles o bien tendrían un contramodelo. Repasad lo que querían decir estas cosas, pero no habría una alternativa. Entonces, el sistema cubre todas las fórmulas bien formadas en él. O son satisfacibles, demostrables, o son contrasatisfacibles, refutables. O bien sería el caso límite, son universalmente válidas, siempre serían válidas. Por ello, si el sistema no produce expresiones contradictorias, de las cuales tú no puedes establecer el valor de verdad, y por eso no son ni demostrables ni refutables, entonces tendrá por lo menos una realización, porque todas sus fórmulas serán satisfacibles, demostrables o contrasatisfacibles, refutables, de acuerdo con la tercera formulación
del principio del metateorema sobre la completitud. Esto equivale a decir que S, el sistema S, resulta cerrado y completo respecto a su capacidad de inferencia. De toda fórmula que tú saques de ese sistema, vas a poder establecer la conexión que hay entre su valor de verdad y su satisfacibilidad. Fijaos que estamos aquí hablando, acordaos, esto Gödel lo está aplicando al cálculo de... siempre estamos en el cálculo de predicados, y el cálculo de proposiciones, y moviéndonos siempre en el primer orden. O sea, el teorema de completitud va a valer para estas cosas. Veremos que luego, cuando entre la aritmética de Peano, ya nos vamos a encontrar con otra cosa distinta. Pero mientras valga esto, tenemos el teorema de completitud. Hacemos la pausa y seguimos luego viendo el teorema de incompletitud, que será un poco más complicado.